Antes de comenzar, te invito a mi servidor de Discord, donde les aviso cuando estamos en vivo, link en la descripción. Además te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas en este canal, como Mushoku Tensei, la novela del slime, El héroe del escudo, Honsuki, el ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Y hoy vamos a ver un capítulo de Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de listas del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, para que lleguemos a más personas, y ahora sí, comencemos con este video tipo podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo chidori. Capítulo 61, Palladio Manesque. Palladio Manesque, uno de los príncipes que habían competido con el 77º emperador del Imperio Bolaquiano, Vincent Bolaquia, en la ceremonia de selección imperial. En la 77ª ceremonia de selección imperial, que fue una de competencia aún más feroz en comparación con las elecciones pasadas, se había aliado con la considerada precursora Lamia Goodwin, y casi había acorralado a Vincent Abelux, que en aquel momento aún no había asumido el trono, así como a Prisca Benedict. En última instancia, las habilidades de Palladio se consideraron una amenaza, y al verse impedido por la connivencia de Vincent y Prisca, se vio obligado a retirarse de la ceremonia de selección imperial. Sin embargo, el propio Palladio no fue culpable de su propia derrota. Fue el hecho de que Lamia, con quien había formado una alianza, hubiera sido derribada prematuramente, lo que provocó una alteración fatal en el curso de la ceremonia de selección imperial sin que Palladio lo supiera y le llevó a la derrota. Palladio dijo, en verdad, no era ella solo una hermana menor sin esperanza, solo competente en el servicio de labios. Lamia ya había perdido su existencia, demostrando que era todo ladrido y nada de mordacidad. Cuando Lamia había atacado a los carruajes de dragones en su huida de la capital imperial, Palladio también había prestado sus ojos a petición suya. Sin embargo, Lamia había perdido lastimosamente y había encontrado la muerte. Tanto en vida como en muerte, no fue más que una hermana tonta que no dejó tras de sí ningún logro digno de sus grandiosas palabras. Burlándose del vergonzoso comportamiento de Lamia, Palladio, con pupilas doradas que atestiguaban su naturaleza de no muerto, incluido el tercer ojo de su frente, entrecerró sus 3 ojos y fijó su mirada en el campo de batalla. En el campo de batalla que tenía ante sí, un inmenso número de muertos vivientes avanzaba en filas, armados con la inmortalidad y una arraigada obsesión por capturar la ciudad que era su objetivo, prosiguiendo sin descanso sus resueltos y repulsivos ataques. Dirigir a los muertos vivientes que cubrían estas vastas tierras y capturar la ciudad en cuestión, la ciudad fortificada de Garkla, y destruir así de una vez por todas el imperio de Bolaquia, que había estado mal dirigido hasta el día de hoy, ese era el deber de Palladio. Ese era el deber de Palladio, elegido por el cielo. Palladio era descendiente de la tribu del Ojo Maligno, una raza bendecida por el mundo. En la antigüedad, se decía que la tribu del Ojo Maligno guiaba a la mediocre raza humana con sus poderes especiales, y la protección divina, que era un don que normalmente se concedía a unos pocos elegidos, se otorgaba a cada descendiente de toda su raza, una favorecida por los cielos. Sin embargo, la tribu del Ojo Maligno era temida por el pueblo por sus poderes superiores, y también era una raza desafortunada que había sido expulsada del centro de la historia. Palladio tenía la misión de salvar a sus compañeros de tribu que habían caído en un mundo de sufrimiento. Debe demostrarlo. Que la tribu del Ojo Maligno era la raza más preeminente del mundo. Por esa misma razón, Palladio dijo, este imperio construido por cobardes como ustedes dos, lo destruiré y reconstruiré. Pasando los dedos por sus ondulantes cabellos verdes, dentro de la mente de Palladio, cuyo rostro no muerto se había distorsionado, aparecían las imágenes agravantes tanto de Vincent como de Prisca. Habiendo violado la regla no escrita de la ceremonia de selección imperial de que solo se permitía sobrevivir a un único individuo, hacia la innoble naturaleza de los dos que se habían confabulado para sobrevivir, como miembro de esa misma familia imperial bolaquiana, no sentía más que desprecio. A este paso, no sería de extrañar que, incluso durante la ceremonia de selección imperial, hubiera habido intentos ruines de pisotear la larga historia del imperio de Bolaquia y su peso.
No, más bien, habría sido natural suponer que había en juego algún tipo de conspiración. Paladio dijo, si no fuera por eso, ¿por qué razón me habría quedado atrás de la gente como tú y los de tu calaña? Siendo un descendiente de la tribu del Ojo Maligno, elegido por los cielos, utilizando ese extraordinario talento, Paladio había barrido a todos sus enemigos y establecido su posición como príncipe de Wolaquia. Él, que defendía la ley de hierro y sangre del imperio por encima de todo, nunca podría haber sido inferior a los débiles que solo se dedicaban a confabular y conspirar. Por lo tanto, Paladio dijo, Vincent y Prisca, los sentenciaré a ambos. Y así, una vez aplanado el imperio wolaquiano en su forma ideal, sería gobernado por Paladio, que poseía el linaje y las cualidades propias de su gobernante. En cuanto a la manera de gobernar, seguiría el modelo de aquel a quien Paladio consideraba desde hacía tiempo el mayor emperador de todos los tiempos, aquel que gobernó el imperio de Wolaquia con dolor y temor, el emperador de las espinas. Eugard Wolaquia sería el ejemplo que seguiría. Dar a conocer la autoridad del emperador por todas partes, la regencia de Eugard, de quien se decía que había atado con espinas los corazones de su propio pueblo, era precisamente el ideal de Paladio. En obras de ficción posteriores, se contaban rumores insensatos acerca de que el emperador de las espinas vivía por amor de una simple aldeana. Al ascender Paladio al trono, todos ellos serían incinerados y enterrados. La base de la confianza de Paladio, por supuesto, era la habilidad que le había sido otorgada como miembro de la tribu del Ojo Maligno y que formaba el núcleo de su naturaleza única, un poder extraordinario. Cerrando ambos ojos, Paladio centró su atención en el tercer ojo que descansaba sobre su frente, su ojo maligno. Al instante, el campo de visión de Paladio ya no era simplemente una visión estrecha del campo de batalla que tenía ante sí, sino una mirada vasta y celestial que abarcaba el espacio expansivo de los alrededores en su totalidad. El tercer ojo de Paladio integraba su propio campo de visión con el del Sol, proporcionando la perspectiva de un gobernante que mira al mundo desde arriba. Aprovechando esto, Paladio cumplió dignamente su papel de comandante del ejército de muertos vivientes. Para los individuos ordinarios, uno podría jactarse de que podría ganar por la fuerza bruta con las inagotables fuerzas de los no muertos, pero emplear tácticas tan pobres para abrirse paso a la fuerza no sería una batalla digna de un emperador. Poner de rodillas al adversario mediante la fuerza y el ingenio, tal era la verdadera encarnación de la ley de hierro y sangre de Wolaquia. Paladio dijo, has preparado expertos adecuados y has hecho amplias provisiones. Y se ve que resulta que estás bendecido con subordinados, pero al final, parece que ese es tu límite, Vincent. El ataque coordinado entre los soldados apostados en las murallas y las poderosas tropas que cargaron hacia adelante fue impresionante, y los no muertos, a pesar de su superioridad numérica, fueron incapaces de traspasar siquiera la primera capa de las defensas de la ciudad fortificada. Sin embargo, el hecho de que estuvieran utilizando algunas de las cartas de mayor calidad de su mano tan pronto no era más que un signo de inseguridad respecto a su fuerza de combate. Después de todo, el ojo maligno de Paladio podía ver a través del interior de la ciudad. La mayoría de los ocupantes eran refugiados que habían huido de la capital imperial y de varias ciudades y pueblos, y sin tener el poder para luchar, eran simplemente un estorbo. Desde su punto de vista, defender las murallas más gruesas y grandes era el único hilo al que podían aferrarse. Paladio dijo, enseñaré a esos tontos ignorantes que no se dan cuenta de que esto no es más que una frágil y fugaz ilusión. El mundo que ven a través de sus dos ojos, es tan estrecho que no puedo evitar compadecerme de ustedes. Burlándose de tan insensata resistencia, Paladio levantó la mano y proyectó su voz hacia un lugar distante. También, era un poder innato de Paladio como miembro de la tribu del Ojo Maligno, la comunicación telepática, que le permitía proyectar su voz a cualquier persona cuyo pelo, uñas o partes del cuerpo hubiera tomado, independientemente de la distancia que los separara. Con ello, Paladio realizó el movimiento decisivo que acabaría con la ciudad fortificada. Eso siendo. Paladio dijo, los dragones voladores no muertos deben ser desplegados de inmediato. A esos tontos que centran todos sus esfuerzos en las murallas de la ciudad, les enseñaremos los métodos con los que un verdadero emperador hace la guerra.
Separador. El escuadrón de dragones voladores del enemigo ha cruzado la gran montaña detrás de la gran fortaleza y ha entrado en el cielo. En este momento, los soldados enemigos están siendo lanzados y los muertos vivientes han invadido la ciudad. El mensajero que entró corriendo en la sala de mando informó del cambio de situación entre jadeos y respiraciones. La fortaleza amurallada había estado sufriendo ataques de fuerza bruta simples pero poderosos, pero ahora el adversario había decidido atacar desde el aire, el mayor punto débil de Garkla. Excavada en la ladera de una poderosa montaña, la mayor fortaleza de la ciudad podía presumir de tener una robustez que no sería fácilmente derrotada ni siquiera si se rompían las murallas que la rodeaban. Sin embargo, el cielo era el único lugar donde estaba indefensa. Serena dijo, justo cuando la situación se ha vuelto preocupante, hace su movimiento. Esta táctica, como supuse, probablemente esté dirigida por su excelencia Palladio Manesque. El príncipe de Wallachia, que compitió contra su excelencia el emperador, en la ceremonia de selección imperial, murmuró Otto a Serena, que frunció el ceño al oír el informe y trazó con el dedo la blanca herida de espada que tenía en la cara. Entre los oponentes que se habían unido al bando de los no muertos, se le nombraba como un objetivo del que había que desconfiar de antemano. Era una persona poco común con una habilidad única que provenía de la tribu del Ojo Maligno, y su naturaleza era sádica y despiadada. No sería fácil manejar a un oponente que concentraba toda su fuerza en el indefenso punto ciego de uno, pero era una estrategia de guerra común. Especialmente en la guerra de asedio, un pequeño agujero a menudo podía provocar la destrucción. A tan gran escala, habría sido fatal que se creara un agujero así. Por lo tanto, está de acuerdo con la teoría, dijo Otto. ¿Teoría?, respondió Serena. Otto dijo, no importa, no hay necesidad de preocuparse por eso. Más importante. Serena ladeó la cabeza ante el sonido desconocido, hizo un leve gesto con la mano y, a continuación, Otto dio un gesto de aprobación a Verstets en el centro de la sala para que enviara instrucciones al mensajero. En respuesta, los ojos como hilos de Verstets se abrieron ligeramente. Verstets, dals la orden. Es hora de las fuerzas especiales. Sí, fue capaz de utilizar de forma adecuada palabras que no le eran familiares. Separador. Eso debería haber sido una flecha lanzada como golpe decisivo en la batalla por la ciudad fortificada de Garkla. La utilidad de los jinetes de dragones voladores era algo de sobra conocido por la gente del imperio, pero cuando se les aplicaba la condición de no muertos, era algo que solo podía lograrse siempre que tanto el jinete como el dragón volador resucitaran. Cumpliendo ese requisito previo, los jinetes de dragones voladores no muertos que contribuían a las fuerzas no muertas eran pocos. Por lo tanto, habían sido manejados con cuidado, nada más que en la escena donde su participación sería crítica al máximo. Palladio dijo, los dragones voladores no muertos deben ser desplegados de inmediato. A esos tontos que centran todos sus esfuerzos en las murallas de la ciudad, les enseñaremos los métodos con los que un verdadero emperador hace la guerra. Desde el oficial al mando de las huestes de muertos vivientes, se envió una orden telepáticamente. Obedeciendo a la extraña voz que parecía resonar directamente en sus cabezas, los pocos jinetes de dragones voladores no muertos tomaron consigo a sus dragones voladores no muertos y surcaron los cielos de la ciudad fortificada con los aleteos de las alas de sus amados dragones. Alzarse sobre la retaguardia de la ciudad fortificada, superar la altura de la gran montaña que servía de frontera nacional con los países vecinos, era un acto que ponía en peligro la vida, por muy expertos que fueran los jinetes de dragones voladores. Haciendo caso omiso de ese gran obstáculo que suponía arriesgar la vida, los jinetes de dragones voladores no muertos cumplieron el objetivo de su operación. Jinetes de dragón voladores no muertos. Bajo el brillo dorado de sus ojos de muertos vivientes, se podía ver la gran fortaleza, protegida por una robusta muralla construida de piedra. Allí estaba desplegada una dragonave transportada por casi 100 dragones voladores no muertos, y el revoltoso grupo de no muertos subió a ella. Los encargados del transporte eran muertos vivientes, y por lo tanto, los enviados también lo eran. Era una táctica blasfema,
que no tenía en cuenta la supervivencia. Personaje desconocido, vete. Al recibir esa breve orden, los relinchantes dragones voladores no muertos dejaron caer la dragonave sobre aquel lugar. Fue un acto de barbarie que no tuvo en cuenta ni su velocidad ni su posición de aterrizaje, uno que se titularía más apropiadamente como ser arrojado, para asestar un golpe fatal al imperio golaquiano. Giró y giró mientras se acercaba al centro de la ciudad. Y luego. En nuestras capacidades, somos los más fuertes. Más fuertes. Más fuertes. El grupo que había saltado como una tempestad desde la ladera de la montaña asaltó el flanco de la nave dragón en picado, y desde dentro hacia afuera, pulverizó hasta hacer añicos lo que iba a ser el golpe mortal sobre los soldados imperiales. Separador. Designados como fuerzas especiales, el tiempo que pasaban esperando era tentador, a pesar de la gran responsabilidad. Sin embargo, aunque resultaba tentador, no se temía que sus esfuerzos se quedaran en un intento fallido. Y es que Natsuki Swartz era un hombre que ya se había ganado la confianza de Gustav Morello. Asistiendo incondicionalmente a las cosas que había decidido, creyendo en los acontecimientos que estaba convencido de que ocurrirían sin base alguna, Gustav se había resuelto a luchar, en la medida de sus posibilidades, contra cualquier enemigo al que hubiera declarado que se opondrían. Por lo tanto, desde que había comenzado la batalla en torno a la ciudad fortificada, al sentir cómo se desarrollaba la feroz lucha de los miembros del batallón de las Pléyades aparte de ellos mismos, esperaron pacientemente su momento. Pero, por otra parte, el acto de esperar y el hecho de que no te moleste esperar son cosas totalmente distintas. Gustav gritó, ¡oh! Con un poderoso bramido, Gustav giró sobre sus 4 brazos y arrasó a su antojo encima de la nave dragón que caía en picado. Los muertos vivientes a bordo de la dragona habían clavado sus armas en la nave, asegurando sus cuerpos para no salir despedidos. Por eso, su respuesta al ataque sorpresa del escuadrón de Gustav se había retrasado. Las fuerzas especiales, junto con Gustav, no estaban formadas por los guardias personales de Swartz, Jain, Base e Hydra, sino por gladiadores veteranos que habían pasado mucho tiempo en la isla de los gladiadores, es decir, eran individuos con los que Gustav estaba bien familiarizado. Como gobernador de Hinunive, Gustav tenía el deber de administrar la isla de los gladiadores sin problemas, y conocía las habilidades de los gladiadores mejor que ellos mismos. Aunque nunca había imaginado que este tipo de servicio entraría dentro de sus obligaciones como gobernador. Un gladiador dijo, pensar que enviarían conejos para matar lobos. Otro gladiador dijo, somos el viento, y nadie puede rodear al maldito viento. Otro gladiador dijo, cuajaja. Es una pelea sin duda se avecina, te digo. Replantear mi vida realmente me pone jodidamente mal. Individuos testarudos pero capaces, como el lobo solitario Hapsraug, Fenmele y Milsak, empuñaron sus armas junto a Gustav en la dragonave y subyugaron a los muertos vivientes uno tras otro. El misterioso fenómeno del elevado espíritu de lucha que rodeaba al batallón de las Pléyades, permitió a los gladiadores versados en la batalla desplegarse contra poderosos combatientes con muchos años de experiencia militar, y desplegar suficientemente su fuerza incluso en la pobre situación de un buque dragón en picado. No, era más bien la situación en la que se jugaban la vida lo que les había permitido desplegar habilidades que superaban incluso su verdadera fuerza. Gustav dijo, precisamente por eso la selección de un escuadrón suicida, no, por eso la selección de las fuerzas especiales es eficaz. En este campo de batalla, el deber del escuadrón de Gustav tenía un peligro de muerte igual, si no mayor, que el de los que contenían a los enjambres de no muertos en el frente. Se les encomendó una tarea tan importante. Sin embargo, era imperativo que el escuadrón de Gustav no muriera. Que no muriera ni uno solo de ellos, tal era la estricta orden que les había impuesto al jefe del batallón de las Pléyades. Gustav dijo, como funcionario, no considero aceptable servir a 2 señores. Por lo tanto, no te considero mi amo, pero, la sincera petición de un amigo, es algo que deseo llevar a cabo en la medida de mis posibilidades. Diciendo esto, Gustav agarró las cabezas de los muertos vivientes que habían sacado sus armas y se movían para contraatacar, y aplastó los 4 cuerpos juntos por encima de su cabeza, destrozándolos.
esparciendo sus restos de tierra mientras resonaba su desmoronamiento, se apoderó inmediatamente de los siguientes enemigos. Gustave despreciaba muchísimo el temperamento violento y salvaje de la tribu de los brazos múltiples. Como podía, regulaba su propio corazón, al no querer entregarse a la beligerancia ni a la ira, se había propuesto vivir una vida con firmes restricciones sobre sí mismo. En este imperio de Wallachia, mientras ejercía de gobernador de la isla de los gladiadores, había mantenido sus principios. Gustave dijo, esos principios suyos, en este momento, Gustave los olvidó por completo. En este momento, alborotó con el mismo temperamento de la tribu de los brazos múltiples que él pensaba que era fastidioso. Por esa razón, Gustave dijo, en nuestras capacidades, somos fuerzas especiales, invencibles. 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 Gustave y el resto de las fuerzas especiales cumplieron su directiva vital. Al fin y al cabo, era precisamente ese alboroto de ardor lo que servía como mayor prueba que cualquier otra cosa de que Swartz y su batallón luchaban denodadamente por el triunfo del imperio. Separador. Al llamar la atención sobre la cantidad o la fuerza sobresaliente de sus fuerzas, podía entonces jugar su baza en zonas clave que se habían quedado escasas. De haberse aplicado con éxito, el plan de Palladio Manesque habría hecho añicos las medidas defensivas de la ciudad, y sin duda, habría sido el factor decisivo en el resultado del asedio. Sin embargo, eso era solo si las cosas se habían encajado con éxito. Serena dijo, al desplegar a los muertos vivientes, lo primero que hay que pensar es en tácticas que aprovechen sus características. Es inevitable que intenten cruzar el monte Hildray de una forma que les haga estar dispuestos a morir. Otto dijo, teniendo esto en cuenta, cuando se presenta un muro que no se puede atravesar por la fuerza, es natural querer jugar tus cartas cuando el cielo está vacío. Serena dijo, sin embargo, yo no esperaba que resultara de esta manera. Las fuerzas especiales habían sido desplegadas para interceptar a la fuerza de asalto no muerta que había apuntado a la ciudad desde el cielo, y el puesto de mando asintió con la cabeza al impedir el ataque, lo que habría sido una estrategia ganadora desde el punto de vista de sus oponentes. Como ya se ha dicho, era una estrategia adecuada para los no muertos. Sin embargo, a la hora de sacar partido de la desafortunada situación, era una estrategia demasiado directa y ortodoxa. Los ataques directos eran métodos estándar y resultaban eficaces cuando funcionaban, pero podían contrarrestarse fácilmente. Serena dijo, según lo que he oído, su muerte durante la ceremonia de selección imperial también se debió a su excesiva concentración en la forma correcta de atacar. Para bien o para mal, el tiempo de los no muertos se ha detenido. Serena, que había enviado a su propio escuadrón de dragones voladores para destruir a los jinetes de dragones voladores no muertos que habían aparecido en el cielo, describió a su oponente como alguien que no había sabido leer su plan. Era cierto que Palladio Manesque era considerado el comandante opositor, y su nombre se mencionaba como un objetivo a tener en cuenta, pero eso era si ayudaba a los demás aprovechando sus características de la tribu del ojo maligno. De hecho, la incursión de Lamia Goodwin en los carruajes de dragones acoplados casi había destruido el imperio gracias a la ayuda de Palladio. Sin embargo, fue un resquicio de esperanza en medio de la desgracia que la parte contraria siguiera sin saber cómo utilizar sus habilidades al máximo. Serena dijo, parece como si su excelencia Palladio está diciendo que nunca se puede perder una apuesta si se puede ver la mano de su oponente. Otto dijo, normalmente, si pudieras ver la mano de tu oponente, tendrías una ventaja significativa. Serena dijo, ¿en serio? Podría hacer una apuesta contigo en los mismos términos. Lo único es que, si juegas conmigo, tu familia estará en peligro. Otto dijo, así que por eso lo llaman el camino wallackiano. Serena dijo, ser codicioso de la victoria es una virtud. Eres igual que yo, ¿no? La cara de Otto era realmente amarga ante la mirada de Serena, como si quisiera sugerir que tenía mal carácter. En cualquier caso, podía decirse que en términos de calidad del puesto de mando, habían superado a su adversario. Una vez destruida su estrategia ganadora, el enemigo no tendría más remedio que dar el siguiente paso. Y eso fue.
Serena dijo, está jugando su mejor baza. El despliegue continuo de fuerzas es la flor de una batalla perdida. Separador. Personaje desconocido dijo, Cruag. Lanzando un estruendoso rugido que sacudió el cielo, se elevó un dragón de 3 cabezas vestido con escamas negras. Agitando las alas mientras sobrevolaba las huestes de muertos vivientes, sin inmutarse siquiera cuando todo su cuerpo recibió una lluvia de innumerables flechas, el dragón negro azabache de mente olvidada volvió a aparecer en los cielos del imperio. Una vez muerto por la mano del admirador, el imponente Valgren de 3 cabezas era una amenaza incomparable a cualquiera de los otros no muertos, y era sin duda la carta triunfal del ejército de no muertos. Dado el fracaso del ataque sorpresa desde el monte Hildray, el oficial al mando estaba en lo cierto al considerar que se verían superados si no se esforzaban inmediatamente por recuperarse. No obstante, como antes, eso no surgió en el ámbito de un ataque frontal. Personaje desconocido dijo, ¡ah! Junto con una voz valiente, unas espinas abultadas se alzaron hacia el cielo desde las murallas de la ciudad acercándose furiosamente al dragón tizón de alas extendidas. Era la embestida de Kafuma Irulux. El poder supresivo de Kafuma, capaz de sostener por sí solo el frente de guerra lleno de no muertos hasta donde alcanzaba la vista, enredó todo el cuerpo de Valgren, cuyos ojos no estaban en su estado normal, atando sus alas antes de que pudieran desgarrarse. Por supuesto, era solo cuestión de tiempo que las espinas fueran despedazadas por la fuerza física del dragón. Kafuma dijo, pero, mi deber es este segundo. Con las venas abultadas por todo el cuerpo en un patrón moteado, la sangre se derramó de la nariz de Kafuma mientras hablaba bruscamente a Valgren en los cielos con una expresión feroz. Torciendo sus 3 cabezas como si le enfureciera la proclamación de aquella diminuta presencia, el dragón tizón rugió. Sin embargo, no había cobardes en este campo de batalla que se acobardaran ante los gritos de guerra del dragón tizón. Al-Klaus seria. Atrapado por las espinas, Valgren había detenido sus movimientos en el aire. Apuntando a una de las cabezas de escritura del dragón tizón, una aurora de arco iris recorrió el cielo en diagonal. Se apoderó vibrantemente de la cabeza derecha de Valgren, alejándola de la base. Fue un elegante, magnífico y deslumbrante golpe de magia desencadenado por los mejores. Personaje desconocido, apunten. A continuación, los ojos de una de las cabezas restantes del dragón tizón fueron atravesados por una flecha de velocidad divina. Era un blanco pequeño en comparación con la gran estatura del dragón tizón, pero la jefa del pueblo de Sudrak lo había atravesado magníficamente, y luego llamó bruscamente a los 2 que estaban a su lado. Entre los 2 que fueron llamados, uno alineó la puntería por medición ocular, y el otro utilizó todo su cuerpo para tensar un enorme arco que habría costado tensar a 10 personas normales. Déjalo tenerlo. Bájalo. Los 2 combinaron sus esfuerzos para blandir el poderoso arco, y con un fuerte sonido parecido al de una estrella al ser atravesada, asestaron un golpe directo en la cabeza cegada del dragón tizón, volando por los aires todo lo que había por encima de la mandíbula, y reduciendo aún más el 3 cabezas convertido en 2 cabezas a una cabeza. El Valgren soltó un gran rugido. Además, habiendo perdido tanto la cabeza izquierda como la derecha, el Valgren miró al cielo mientras generaba un tremendo calor dentro de su gran cuerpo negro. El aliento de destrucción, tan sinónimo de los propios dragones, se dirigió hacia la ciudad fortificada de abajo. En ese momento, los ojos del enloquecido dragón tizón se encontraron con los de alguien que lo observaba desde el interior de la gran fortaleza que debía capturar. Mientras ese alguien estaba de pie junto a esa ventana, dirigió su mano hacia el dragón tizón mientras arrancaba las espinas de los cielos. Personaje desconocido dijo, el Fula. Si un objetivo puede lograrse con el mínimo esfuerzo, no son necesarias ni la magia ostentosa ni una fuerza monstruosa y extravagante. Con una precisión que podría servir de ejemplo para todas esas cosas, la última cabeza que le quedaba al dragón tizón fue cortada por una hoja de viento que poseía un filo implacable. Cada una de sus 3 cabezas cortadas, el dragón tizón cae. Esa fue la patética derrota del Valgren de 3 cabezas, destinado a ser la base de las fuerzas no muertas. Separador. Palladio dijo, imposible, imposible,
imposible, imposible, imposible, imposible, imposible. Su cuerpo temblaba por todas partes. Mientras se rascaba el pelo, Palladio no podía aceptar la derrota de Valgren que acababa de presenciar a través de su ojo maligno. Cosas que deberían haber sido imposibles, siguieron ocurriendo una tras otra. Debido a ello, Palladio cayó de lo que era una posición abrumadoramente ventajosa, y con su orgullo herido como quien debería haber estado librando sin prisas la guerra de un verdadero emperador, saboreó la humillación. Palladio dijo, ¿cómo? ¿Cómo han visto a través de todos mis planes? La táctica sorpresa de hacer que los jinetes de dragones voladores no muertos llevaran una dragonave y cruzaran la montaña fue perfecta. No estaba seguro de si eso se había anticipado, o si habían sido activos de combate preservados los que reaccionaron inmediatamente a ello, pero la táctica sorpresa había sido frustrada. Solo que eso no era algo ni desagradable ni fatal. Más bien, no debería haberlo sido. Palladio dijo, ¿qué es el dragón tizón, el tres cabezas? El Valgren de tres cabezas había sido enviado inmediatamente como presagio de desesperación. En el pasado, había ejercido la tiranía en la maldita nación vecina, el reino de Lugúnica, el temible dragón tizón resucitado. Si ese dragón de mente olvidada mostrara su verdadero valor, se habría logrado la dominación por medio de la fuerza y el miedo. Pensar que el poderoso Valgren sería subyugado de tal manera, con sus tres cabezas cortadas. Palladio dijo, ¿por qué son tan estúpidos? ¿Por qué son incapaces de cumplir con los deberes que se esperan de mis miembros? El dragón tizón caído, el fallido cuerpo de emboscada, los enjambres de muertos vivientes que aún tenían problemas para conquistar la primera muralla. Cada uno de ellos había fracasado a la hora de proporcionar utilidad a Palladio, un cúmulo de tontos que solo seguían arrastrándose sobre sus piernas. Cuando se tomó un momento para pensarlo, Vincent, Prisca y Lamia tenían sirvientes competentes a su servicio. En otras palabras, la diferencia entre Palladio, Vincent y los demás se reducía a si habían sido bendecidos con sirvientes o no. No tenían nada que ver con la fuerza de la persona en cuestión, y no eran más que decoraciones externas. Haciendo alarde de ello, eran unos desvergonzados indignos de formar parte de la familia imperial que intentaban superar a Palladio. Palladio dijo, la naturaleza solitaria del emperador de las espinas es el inconfundible y verdadero deseo del emperador de Wallachia. Nunca me rebajaré a los métodos de ustedes, cobardes. Incluso en la pasada ceremonia de selección imperial, Vincent evitó la estratagema que Palladio había formulado, y había burlado a Palladio, arrebatándole la victoria por ese medio. Volvía a ocurrir lo mismo. Palladio no podía pasar por alto un acto tan escandaloso. Palladio dijo, alguien, ofrezca una sugerencia. A partir de ahora, promulgaré cualquier cosa. Mientras ardía de humillación, Palladio llamó en voz alta al campamento de muertos vivientes. En realidad, Palladio había querido persistir como un emperador solitario que no pedía la opinión de los demás. Pero, el adversario se había aprovechado de la altivez de Palladio, blandiendo una lanza de malicia. En ese caso, Palladio no tuvo más remedio que mostrar el poderío del emperador a través de la severidad. Palladio dijo, ¿hay alguien ahí? Levante la voz. O de lo contrario. Personaje desconocido dijo, bien entonces, con su permiso. Girando la cabeza, Palladio miró al personal de escasa complexión, y una sola persona alzó la voz. A simple vista, se trataba de una figura esbelta que caminaba lentamente entre la multitud de muertos vivientes. Al ver el aura peculiarmente diferente entre los demás muertos vivientes, Palladio entrecerró los tres ojos. Su apariencia les diferenciaba claramente de la mediocridad. Solo faltaba saber si sus habilidades estarían a la altura de esa impresión o no. Palladio dijo, ¿qué eres capaz de hacer? Personaje desconocido dijo, eso es correcto. En primer lugar, ¿qué tal si te lo muestro? Al decir esto, la mujer de pelo blanco que estaba ante Palladio sonrió y levantó la mano hacia el cielo. Y luego. Separador. Personaje desconocido dijo, Ana.
Cuando las 3 cabezas del dragón Tizón de 3 cabezas, cuya aparición se había anticipado, fueron cortadas en el cielo sobre la ciudad, y su colosal armazón negro se redujo a polvo al estrellarse desde arriba, Anastasia sintió alivio en su corazón. Aunque se había anticipado, el hecho de que el oponente fuera un gran golpeador no cambió. Incluso con los preparativos adecuados, siempre existía la posibilidad de que el enemigo los superara o los flanqueara. Tras evitarlo, sintió el alivio de haber frustrado a un enemigo poderoso. Sin embargo, el consuelo que sentía Anastasia se hizo pedazos con la voz de Kitna en su cuello. Después de conocerse desde hacía una década, el espíritu de Kitna solía permanecer inmóvil disfrazado de bufanda de Anastasia. Subiéndose a su hombro, miraba con ojos negros el cielo sobre la gran fortaleza. Al seguir la mirada de Kitna, los pálidos ojos turquesa de Anastasia se abrieron de par en par. Anastasia dijo, ¿son esas estrellas? Sus palabras murmuradas sonaban inseguras, una manifestación de su falta de confianza. Como mínimo, podría decirse que era un espectáculo que Anastasia no había visto en su vida, un escenario que ni siquiera habría imaginado. Más alto que la bandada de dragones voladores no muertos que cruzaban el monte Hildray, más alto que el dragón Tizón de 3 cabezas que había ascendido incluso más allá, las luces caían en cascada sobre la ciudad desde lo alto, las estrellas caían. Junto a Anastasia, maravillada por el extraordinario espectáculo, mientras Otto y Berstedt se quedaban boquiabiertos, Serena, testigo de la misma escena, contorsionó la cicatriz de la espada de su rostro en una sonrisa. Serena dijo, la atmósfera ha cambiado. Gane o pierda, la conclusión se acerca. Separador. Palladio dijo, jajaja, jajaja. Excelente, sí, esto es todo. La vista que había codiciado. Al contemplar el espectáculo que se desarrollaba en el cielo del campo de batalla, Palladio rompió a bailar extasiado. Las defensas de la ciudad fortificada, conocidas por su solidez, no servirían de nada una vez que la luz en cascada alcanzara el suelo. La resistencia de aquellos enclenques imbéciles equivaldría a basura ante el resplandor de las estrellas. Palladio dijo, has hecho bien en presentarte ante mí. Te alistaré entre mis vasallos. ¿Con qué nombre me dirigiré a ti? Con la alegría brillando en sus 3 ojos dorados, Palladio planteó la pregunta a la mujer de pelo blanco que había dado lugar a aquella visión. Al volver a ver de frente a la mujer, que se había vuelto hacia él tras su pregunta, Palladio recuperó el aliento. Hermosa cabellera blanca y rasgos refinados capaces de provocar escalofríos, pero por encima de todo, su rostro y sus ojos carecían de los rasgos físicos que podrían identificarla como un no muerto. Era una apariencia que podía hacer que uno la confundiera con un ser vivo. Pero entonces, ¿por qué iba a contribuir a su lado? Cuando Palladio se lo preguntó, la mujer dobló profundamente las caderas e hizo una reverencia. Y entonces, ella respondió a su pregunta. Una introducción sobre quién era exactamente. ¿Qué nombre sería correcto usar? Es un asunto un poco complicado. Así que por el momento, supongo que puedes llamarme la bruja de la avaricia. Así lo declaró. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.